En abril de este año, sí, durante un mitin en las primarias republicanas para el Senado en Ohio, Donald Trump inició la polémica, algo que le sale muy bien, sí, con unas reveladoras declaraciones, y es que Trump presumió haber doblado al gobierno mexicano para sellar la frontera y contener la llegada de migrantes a su país, o de lo contrario impondría el 25% de aranceles, del 5 al 25 progresivamente, a todas las exportaciones mexicanas. Esto habría ocurrido en una negociación secreta con una delegación mexicana encabezada por Marcelo Ebrard en junio de 2019. Sobre esto, hablé con la embajadora eminente Marta Bárcena Coqui, entonces embajadora en Washington, quien se dijo ajena a estas negociaciones mientras ella era embajadora en Washington. Además, me confirmó que el programa migratorio Quédate en casa, Quédate en México, había sido acordado antes de que López Obrador llegara a la presidencia de la República. Es Marta Bárcena. Era embajadora cuando ocurren estos hechos que reveló o que detalló o de los que dio su versión. Voy a ser prudente. El expresidente Donald Trump el domingo en Ohio. Cuéntenos, ¿fue así? Así es, yo creo que lo que escuchamos el domingo en Ohio fue la versión de Trump. Yo creo que el proceso fue más complejo, más complicado. Efectivamente, ya habíamos tenido conversaciones muy difíciles entre México y los Estados Unidos sobre el incremento de los flujos migratorios que cruzaban a través de México para llegar a los Estados Unidos, y en particular de las caravanas, que, como recordará Joaquín, se aumentaron en intensidad y en frecuencia a partir de octubre del 2018. Desde entonces, el gobierno de los Estados Unidos estaba sometiendo a consideración del gobierno de México firmar un acuerdo de tercer país seguro. ¿Qué quiere decir un acuerdo de tercer país seguro? Quiere decir que todo aquel que pase por territorio mexicano y quiera solicitar asilo, tiene que hacerlo en México. No lo puede hacer en Estados Unidos, porque Estados Unidos considera a México un tercer país seguro. ¿Sí? Entonces, este acuerdo fue rechazado por el gobierno del presidente Peña Nieto, y obviamente la presión o la solicitud de Estados Unidos continuó con el gobierno del presidente López Obrador. Habían estado tomándose medidas justamente para impedir el cruce desmedido de caravanas, por un lado, y por otro lado, para poner orden en la frontera sur, que durante más de 15 años pues llevaba, y creo que sigue, bastante caótica y desordenada, parte por la propia situación geográfica de la frontera sur, parte porque no se había puesto suficiente atención ni del lado mexicano ni del lado guatemalteco sobre esa frontera. Una noche Fox News saca una escena de un grupo de migrantes cruzando en la madrugada de México a los Estados Unidos, y al día siguiente Trump, haciendo referencia a una ley que solo se había aplicado a los enemigos de Estados Unidos por considerarlos una amenaza a la seguridad nacional, señala que va a aplicar esa ley para imponer aranceles progresivos a México, comenzando por el 5% y hasta el 25% después de varios meses. En esos momentos, ninguno de sus principales asesores, conocedores de México, como Jared Kushner, como Mike Pompeo, como Robert Lighthizer, como el propio vicepresidente Pence, se encontraban en Washington. Por lo que se estimaron varios que esta propuesta vino de Stephen Miller, el conocido asesor en materia de migración. Estamos hablando, embajadora, ¿de qué fechas? Estamos hablando de fines de mayo, de los últimos días de mayo, Joaquín. Del 19. Del 19, exactamente, de mayo del 19. Ahora bien, lo que hay que decir, y yo lo he dicho ya, y está publicado en Estados Unidos y confirmado por fuentes estadounidenses, es que el programa Quédate en México había sido ya negociado y aceptado por el secretario Marcelo Ebrard a través del señor Javier López Casarín. ¿De quién? Esto, de Javier López Casarín, hoy diputado por el Partido Verde. ¿Y él por qué? ¿Qué tenía que ver?
Eso es lo que yo me pregunto también. Pero bueno, era una gente con tanto influencia o cercanía al canciller que hubo un momento antes de que yo fuera enviada a Washington que el señor López Casarín estaba abriendo una oficina paralela a la embajada con la autorización del secretario Ebrard. Y eso no se hizo, básicamente porque yo hablé con el presidente y el secretario Ebrard y le dije, en estas condiciones yo no voy, no puede haber una oficina paralela a la Embajada de México en los Estados Unidos. Es irregular y va contra las instituciones. Y la oficina se paró. Pero esto es nada más para dar un ejemplo, la entrada que tenía ya, sin tener un cargo oficial, el señor López Casarín. Ahora, pero esto obviamente lo hacía por instrucciones de Marcelo Ebrard. No me imagino que pudiera hacerlo de motu propio. Ahora, entonces ya había aceptado el gobierno de México, digamos, Marcelo Ebrard, embajadora, que el programa Quédate en México de Trump. Así es. A través de la intervención de este representante sin representatividad oficial. Así es. Así es. Desde noviembre del 2018. Y debo decir que yo como embajadora designada no supe... Perdóneme, embajadora, discúlpeme. ¿Me quiere usted decir que antes de que Marcelo Ebrard tomara posesión, o el mismo presidente tomara posesión y Marcelo Ebrard fuera designado secretario de Relaciones Exteriores formalmente, tenía un representante operador en Washington que acordó con el gobierno de Estados Unidos aprobar el Quédate en México? Ese representante negoció los términos y esto se aprobó en una reunión, según el propio libro Border Wars, o sea, las guerras de la frontera, se aprobó en una reunión en Houston entre el secretario Ebrard y el secretario Pompeo en noviembre del 2018, antes de la toma de posesión del presidente López Obrador. Bien. ¿Y qué siguió al Quédate en México, embajadora? Porque usted, ¿en qué momento se va a Washington? Yo me voy a Washington en diciembre. De hecho, el 21 de diciembre comparezco ante el Senado y el 20 de diciembre nos habíamos reunido en la Cancillería, el secretario Ebrard, la suscrita y varios empresarios mexicanos a hablar sobre los temas de cooperación con Centroamérica. Y al final de la reunión me llama el secretario y me dice, quiero avisarte que mañana la secretaria de Seguridad Interior va a hacer un anuncio de que van a aplicar una sección de su ley migratoria para regresar a México a todos aquellos que estén solicitando asilo, los van a regresar a México a esperar su proceso. ¿Qué opinas? Le dije, pues me parece que quizás podríamos verlo como una medida humanitaria, pero todo depende a cuántas personas nos estamos refiriendo y por cuánto tiempo. Ahí se queda la conversación. Yo me quedo con ese elemento. Al día siguiente comparezco al Senado y al salir de la comparecencia al Senado me habla un alto funcionario de Palacio Nacional y me dice, ¿qué es esto que está anunciando la secretaria de Seguridad Interior? ¿Tú sabías algo? Y le dije, no, nada. Y no me enteré que la negociación entre Marcelo Ebrard y Pompeo y antes de Casarín había tenido lugar, sino hasta que se publicó el libro Border Wars en 2020. Entonces consulté a mis fuentes estadounidenses y me dijeron efectivamente así fue. Embajadora, no sabe cómo lo aprecio este rato que nos ha dado, me llena de conocimientos y de satisfacción por escucharle y por el respeto y la admiración que le he tenido desde hace muchos años. La abrazo con cariño. Muchas gracias. Yo se lo agradezco muchísimo, Joaquín, le agradezco porque creo que es muy importante que el público mexicano conozca la relevancia de la acción de México en el exterior y cómo los diplomáticos de carrera nos entrenan para defender esos intereses de México, esos intereses de la comunidad y ese profundo amor por el país. Gracias, embajadora. Le mando un abrazo, de verdad. Muchas gracias. Con respeto. Que esté muy bien. Gracias. Es la embajadora Marta Bárcena. Roberto Velasco, pues que es en realidad el segundo de Marcelo Ebrard, jefe de la Unidad para América del Norte, rechazó los señalamientos de la embajadora Bárcena y me aseguró
que ella sí había participado en las negociaciones migratorias con Estados Unidos de las que alardeó Trump. A ver, Roberto, querías hacer un derecho de réplica, te escucho. Sí, bueno, te agradezco el espacio, como te decía Joaquín, escuchamos con atención la intervención de ayer de la embajadora Marta Bárcena, a quien le tengo mucho respeto, fuimos equipo de trabajo, pero pues naturalmente que hay asuntos que no podemos compartir de los señalamientos que hizo, y francamente pues algunas cosas que son imprecisas, ¿no? Y bueno, pues en honor a la verdad queríamos hacer esas declaraciones, ¿no? Yo lo primero que te diría pues es que la embajadora participó en toda esta negociación, en su momento también pudo hacer los señalamientos que consideró, y participó en toda la definición de las estrategias que se siguieron a cabo. Segundo, algo muy importante que te diría es que, por ejemplo, este asunto de que Javier López Casarín, previo a la entrada del nuevo gobierno en 2018, aceptó esta negociación del programa de protección o los protocolos de protección al migrante o Quédate en México, es totalmente falso, no fue así. Esto no ocurrió. Es una serie de imprecisiones que se han venido manejando en distintas columnas, en distintos artículos periodísticos, e incluso en un libro, pero esto no fue así. La realidad es que esto ocurrió en diciembre de 2018 y fue cuando Estados Unidos le comunicó a México que tenía la intención de implementar este programa, y en efecto hubo una serie de conversaciones al respecto en los que participó la Secretaría de Relaciones Exteriores, participó la Secretaría de Gobernación, participaron diversas personas de la Cancillería, del Servicio Exterior Mexicano, incluyendo nuestra Dirección General de Protección, nuestra consultoría jurídica, por supuesto, la embajada en muchas de estas conversaciones. Algunas ocurrieron en la Ciudad de México y por eso no participó la embajada, pero por supuesto que fueron partícipes de toda la estrategia que se siguió a partir de la implementación de este programa, que te reitero, sucedió en diciembre de 2018 y no como se señaló previamente, ¿no? Tampoco es cierto perdón, Roberto, Javier López Casarín haya montado una oficina paralela, ¿no? Como señaló la embajadora Bárcena, eso pues simplemente no es cierto. A ver, Roberto Velasco, ¿López Casarín sí hizo alguna operación en Washington? López Casarín participó en una serie de eventos, lo cual fue totalmente transparente, como parte del equipo del entonces canciller designado, y estos fueron públicos, Joaquín. Por ejemplo, cuando vino el secretario Pompeo con una delegación de los Estados Unidos un poco después de la elección en junio de 2018, ahí estuvo Javier López Casarín, estuvo apoyando la logística del evento, también acompañó al canciller en algunos de sus viajes, nuevamente apoyando lo que tenía que ver con la logística, pero de ninguna manera encabezó esta negociación de la que habla la embajadora Bárcena. O sea, no hizo ninguna negociación López Casarín a nombre del gobierno o del gobierno electo de México, en ningún momento. Te puedo decir categóricamente que no es así. Bien. Déjame decirte que el presidente López Obrador está subiendo un tuit ya, ¿sí? Y dice: tuvimos una cordial conversación, dice el presidente López Obrador, con el presidente Biden. Tratamos temas de interés en la relación bilateral y acordamos que el secretario Marcelo Ebrard visitará Washington el lunes para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y sobre la Cumbre de las Américas. ¿Tú ya sabías que te ibas el lunes a Washington? Sí, en efecto, es uno de los temas que estábamos viendo apenas como seguimiento de la conversación, que habrá esta visita del canciller a Washington, D.C. Venga, pues gracias, Roberto, te mando un saludo, gracias por contestarme. Te mando también un saludo, Joaquín, y te reitero, hubo muchas imprecisiones el día de ayer, y una de ellas también fue esta reunión
supuestamente secreta entre el canciller y el entonces presidente Trump, cosa que no sucedió en los términos que se comentó. La reunión la única reunión que hubo entre el canciller y el presidente Trump fue mucho más adelante, no fue en la fecha que se mencionó, fue 3 meses después, y por supuesto tuvo conocimiento la embajadora Bárcena. Yo estaba presente en la residencia de la embajadora Bárcena cuando el canciller nos reseñó, tanto a la embajadora como al de La Voz, la reunión que había tenido con el entonces presidente Trump, que fue pues un encuentro muy breve, después de una reunión en la que participamos tanto la embajadora como yo, y que fue pues 3 meses después de que se llegó a este acuerdo, y fue más bien una reunión de seguimiento de la estrategia que se había seguido. Pero en agosto, este tema volvió a surgir cuando se dieron a conocer las memorias del yernazo de Trump, sí, y su principal consejero jurídico, Jared Kushner, pero eso le contaré en su tiempo, pero sí confirmó que Trump había doblado, y así lo celebró, a López Obrador y a Ebrard